Oliwi, soy Dragonfly. Bienvenidos y bienvenidas a todas. ¿Qué tal? En este vídeo voy a leer, y sí, habéis escuchado bien, no estáis locos, voy a leeros en voz alta para todos. Bueno, mejor dicho, voy a continuar, ¿vale? Porque esta es la segunda parte de otro vídeo que ya publiqué de La sombra de otro tiempo, ¿vale? Del Lovecraft. Y nada, también, además, en un break, porque ya sabéis que hago tiempos de focus y tiempo de break, pues uno de estos breaks también os hablo sobre una parte de mi personalidad que yo pensaba que era una cosa y resulta que no. Y nada, que me hizo muy feliz y quería compartirlo con vosotros. Así que nada, espero que os guste. Vale, pues eso. Estoy en la sala del libro y pues la intención es estar leyendo el ratito que pongamos de focus, ¿vale? Y luego en el break, ya saben, parloteo a tope, ¿vale? Así que vamos a continuar con nuestro querido Lovecraft. Posiblemente, ya os lo he dicho, posiblemente esta sea la despedida. Es posible que este sea el último día que leamos Lovecraft todos aquí juntos. Porque se termina. Se está terminando. Bueno, pues básicamente estamos leyendo en las montañas... No, ¿qué en las montañas? ¿Qué montañas? Las montañas ya las terminamos. La sombra de otro tiempo. ¿Vale? Este es el relato que estamos leyendo en Lovecraft, que es el que estábamos leyendo el día anterior. Así que vamos a continuar con eso. Me da mucha rabia no estar encuadrada. ¿Sabéis la rabia que me da? Vamos a dejar a Hagrid aquí y vamos allá. Y básicamente no es que haya pasado mucho desde donde lo dejamos el otro día, porque no es que haya leído mucho, ¿vale? Porque quería dejar libro suficiente para hacer el directo tranquilamente. ¿Vale? No creo que me dé tiempo a terminarlo de todas maneras aquí, pero seguro que ya no quedará nada para terminarlo, así que no creo que dure. No creo que dure. Vale, vamos allá. Continuamos. Ah, esperad, que había un capítulo. ¿En qué capítulo estamos? ¿Verdad que había un capítulo? Yo creo que sí. A ver, un momento. Había un capítulo... Sí, estamos en el capítulo 4 de La sombra de otro tiempo. Se deshacían discretamente de los individuos notariamente defectuosos, nada más reparar en sus defectos, la enfermedad y la proximidad de la muerte por sus síntomas puramente visuales. Los muertos se como incineraban en medio de las solemnes ceremonias, de cuanto en cuanto, como ya mencioné en una mente aguda, herida de muerte, proyectándose hacia adelante en el tiempo. Pero tales casos no eran tan numerosos cuando ocurría uno. La mente exiliada del futuro era tratada con suma amabilidad hasta la disolución de su desconocida morada. La gran raza parecía constituir una sola nación o liga como poco unida, con instituciones principales en común. Aunque había 4 provincias definitivas, el sistema político y económico de cada una de ellas, de estas unidas, eran una especie de socialismo fascista, en el que la mayoría de los recursos estaban destinados racionalmente y el poder se delegaba en una pequeña junta de gobierno elegida por los votos de los ciudadanos. La gran raza parecía construir una sola nación o liga. Voy a volver a leer el párrafo entero, por cierto, ¿vale? Porque no sé dónde me había quedado. La gran raza parecía constituir una sola nación o liga poco unida, con instituciones principales en común. Aunque había 4 provincias definidas, el sistema político y económico de cada una de estas unidades era una especie de socialismo fascista, en el que la mayoría de los recursos estaban distribuidos racionalmente y el poder se delegaba
en una pequeña junta de gobierno elegida por los votos de los ciudadanos, capaces de superar ciertas pruebas educativas y psicológicas. Nota 45. En febrero de 1933, Lovecraft escribió uno de sus más apasionados artículos sobre la teoría política, en el que abogó con una completa reforma social, cuyos fundamentos coinciden bastante con el utópico entramado político-económico-cultural atribuido aquí a la gran raza. Continuamos. No se insistía demasiado en la organización familiar, aunque se reconocían los vínculos entre los individuos de igual descendencia, y los jóvenes eran criados generalmente con sus padres. Los parecidos con las actitudes e instituciones humanas eran, por supuesto, más apreciables en aquellos terrenos relacionados, por un lado, con factores muy abstractos, o por el otro, con los que había un predominio de los impulsos básicos no especificados, comunes a todas las formas de vida orgánica. Unas cuantas semejanzas adicionales se concretaban en la adopción consciente de ciertos elementos, ya que la gran raza exploraba el futuro e imitaba lo que le gustaba. La industria altamente mecanizada exigía muy poco tiempo de cada ciudadano, y el abundante ocio se ocupaba en actividades intelectuales y estéticas de todas las clases. Nota 46. También en esto hay conciencia con Some Reflections of the Times. Continuamos. Las ciencias habían alcanzado un nivel increíble y el arte era una parte esencial de la vida. Aunque en el periodo de mis sueños había sobrepasado ya su cenit, la tecnología se hallaba enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia. Y para preservar los edificios de las grandes ciudades de los prodigios catalíticos geológicos de aquellos tiempos prismitinos, el crimen era sorprendentemente escaso y se encontraba mediante una vigilancia sumamente eficaz. Los castigos oscilaban entre la pérdida de los privilegios y la pena de muerte, o los principales suplicios físicos, y nunca se administraban sin estudiar minuciosamente los motivos del criminal. Las guerras eran poco frecuentes, aunque tremendamente devastadoras. Durante los últimos milenios fueron sobre todo civiles, aunque a veces las libraron contra los invasores reptilianos con forma de pulpo. ¿Reptilianos con forma de pulpo? 147. Probablemente alusión a Prole de Cthulhu. No me digas, qué sorpresa. Una raza terrestre de seres parecidos a pulpos, que tuvieron que luchar contra los antiguos por la supremacía de la Tierra. Vaya. Continuamos. Si encuentro la nota. Ay. O contra los ancianos. Un enorme ejército pertrechado con unas armas parecidas a cámaras fotográficas que oscilaban tremendos efectos eléctricos. Se mantenían en reservas con objetivos muy pocas veces mencionados, pero evidentemente relacionados con el temor incesante de las antiguas ruinas de las Torres Negras sin ventanas y a las grandes trampillas precipitadas de los niveles subterráneos. Ese temor a las ruinas de basalto y a las trampillas era un asunto que daba lugar en gran medida a tácticas insinuaciones o, a lo sumo, a cuchicheos solapados. Era significativo que no se encontrara ninguna referencia concreta a ese temor en los libros de las estanterías públicas. Era la única cosa destacada tabú para la gran raza y parecía estar relacionado
tanto con las horribles luchas del pasado como con ese peligro futuro que un día obligaría a la raza a enviar en masa al futuro a sus gentes más agudas. Por muy incompetentes y fragmentarias que fueran las demás visiones que aparecían en mis sueños o en las leyendas, ese asunto era todavía más desconcertantemente misterioso. Los imprecisos mitos antiguos lo eludían, o quizá se habían suprimido, por alguna razón, cualquier asunto al mismo. Y tanto en mis sueños como en los de Buzz, las pistas eran parcialmente escasas. Los miembros de la gran raza nunca se referían deliberadamente al asunto, y lo único que podía averiguarse era lo que contaban algunas mentes cautivas más observadoras. Según esas escasas informaciones, el origen de aquel temor era una horrible raza antigua, de seres completamente extraños, parecidos a los políticos que habían llegado a través del espacio desde universos inconmensurablemente distantes, y que había dominado la Tierra y otros 3 planetas más del sistema solar hace 600 millones de años. Tenían una constitución solo parcialmente material, según lo que nosotros entendemos por materia, y su tipo de conciencia y sus medios de percepción diferían totalmente de lo que cualquier organismo terrestre. Por ejemplo, sus sentidos no incluían el de la vista. Su mundo mental era una muestra de extrañas impresiones no visuales. Sin embargo, eran lo bastante... Un momento, me he perdido yo sola. Aquí. Sin embargo, eran lo bastante corpóreos para utilizar utensilios materiales cuando se hallaban en aquellas zonas cósmicas donde los había y necesitaban alojamientos. Si bien de un tipo muy peculiar, aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales, su sustancia era incapaz de hacerlo, y determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlos por completo. Podían desplazarse por el aire, a pesar de carecer de alas o de cualquier otros medios visibles de levitación. Nota 48. Fenómeno confirmado en chamanes, místicos y mediums, que consisten en la elevación en el espacio de personas, animales u objetos que flotan deliberadamente sin la intervención de ningún agente físico conocido. Me hace gracia que te tengan que poner la definición de levitación. Quiero decir, a ver. Continuamos. Sus mentes eran de tal índole que los miembros de la gran raza no podían efectuar con ellas ningún intercambio. Cuando esas criaturas llegaron a la Tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con torres sin ventanas, y se alimentaron de una forma horrible de todos los seres vivos que encontraron. Fue entonces cuando las mentes de la gran raza atravesaron el vacío a toda prisa desde aquel oscuro mundo transgaláctico conocido como Jinth, en los inquietantes y discutibles tiestos de Elthdawn. Nota 49. Fragmentos de vasijas de barro encontrados en 1882 en una excavación de estratos precarboníferos cerca de Elthdawn, en el sur de Inglaterra, que contenían jeroglíficos prehumanos. Invención de HPL en colaboración con Richard F. Shearing para el relato de Silet Caster, aunque finalmente el párrafo en el que aparece no se incluyó. Vale. Continuamos. Gracias a los instrumentos que crearon, a los recién llegados les resultó fácil someter a las rapaces criaturas y bajarlas a las cavernas subterráneas que habían incorporado a sus moradas y empezaban a habitar. Luego sellaron las entradas y abandonaron a su suerte. Ocuparon después la mayoría de sus grandes ciudades
conservando algunos de sus edificios principales, más con temor supersticioso que por identificación, osadía o afán científico o histórico. Pero por el transcurso de los eones aparecieron ciertos signos ambiciosos de los que los seres mayores, nota 50, también conocidos por su otra denominación más frecuente de ancianos, crecían en fortalezas y numerosos en su mundo subterráneo. Hubo esporádicas irrupciones de un carácter especialmente horrible en ciertas ciudades remotas de la gran raza y en ciertos pueblos antiguos, abandonados, que no habían llegado a habitar. Lugares en los que las entradas a los abismos inferiores no habían sido señalados adecuadamente o no estaban vigiladas. Después, adoptaron mayores precauciones y cerraron definitivamente muchos accesos a los subterráneos, aunque dejaron unos cuantos con trampillas selladas para utilizarlas estratégicamente en su lucha contra los seres mayores. Si salían por algún lugar inesperado, nuevas brechas causadas por aquellas mismas mutaciones geológicas que habían sustituido algunas de las entradas y había resucitado poco a poco el número de edificios del mundo exterior y la ruina que quedaba de las conquistas de aquellas criaturas. Las irrupciones de los seres mayores debieron de ser aterradoras e indescriptibles, pues habían alterado de forma permanente la psicología de la gran raza. Era tal el clima de horror que impregnaba que se dejó de mencionar el propio aspecto de dichas criaturas. Nunca pude conseguir una pista evidente de lo que parecía. Se eludía de forma velada a su monstruosa plasticidad y a sus lapsos temporales de visibilidad, mientras que otros rumores fragmentarios se referían a su control de los grandes vientos y su utilización con fines bélicos. Parece ser que con esos seres se asociaban también raros ruidos silbantes y enormes pisadas de pies de 5 dedos que dejaban huellas circulares. Nota 51. El escritor norteamericano Edmund Wilson, uno de los mayores destacados de Lovecraft, que sin duda se habrán revuelto en la tumba al comprobar el ingreso de HPL en la selecta y restringida colección de clásicos de la Library of America, y a la que él no ha tenido acceso hasta ahora. Se burló destempladamente de esta descripción, aludiendo que cuando una larga historia que se ha ido elaborando de manera prodigia, el horror de esta estremecedora relación resulta ser algo así. Uno puede echarse a reír o enfadarse, pero no es probable que se sienta aterrorizado. ¿What? En fin, cosas de la época, supongo. Aunque confieso, en honor a la capacidad que posee HPL Lovecraft, que al menos él, a esa altura de su relato, en relación con los ambiciosos caracoles cónicos, me indujo a suspender mi incredulidad. La raza de otro planeta que finalmente los suplanta, con la que Lovecraft confiaba, por lo visto, en crear un horror indescriptible, fue lo que encontré imposible de tragar. Qué mal. Monstruosos pulpos que proferían sonidos estridentes y silbantes y derribaban a sus enemigos con vientos tremendos. O sea, básicamente este señor era un hater de la época. Un hater de hace 100 años. Pues, señor, se estragó usted sus palabras. Y así sigue hateando durante unas líneas más, pero vamos a parar por aquí. Continuamos. Era evidente que la futura catástrofe, tan desesperadamente temida por la gran raza,
La catástrofe que un día iba a enviar a millones de mentes agudas a través del abismo del tiempo a los cuerpos extraños más dignos de confianza del futuro tenía que ver con una afortunada irrupción del final de los seres mayores. Las proyecciones mentales a través de las épocas habían pronosticado claramente semejante horror, y la gran raza había decidido que nadie pudiera escapar, debía afrontarlo, que los saqueos serían más una cuestión de venganza que un intento de volver a ocupar el mundo exterior. Lo sabían por la historia posterior del planeta, pues las proyecciones del futuro dejaban ver las ideas y venidas de las razas consecutivas, que no serían molestas por aquellas monstruosas criaturas. Quizá esos seres habían llegado a preferir los abismos inferiores de la Tierra a la superficie variable, siempre asolada por las temperaturas, ya que la luz daba significancia. ¿Cómo quedaba sin? ¿Qué? Perdón. Quizá también se fueron debilitando poco a poco con el transcurso de los eones. Lo cierto es que era sabido que habrían desaparecido por completo en la época de la raza poshumana de los escarabajos, en cuyos cuerpos se alojarían las mentes efímeras. Mientras tanto, la gran raza mantenía una prudente vigilancia, con sus potentes armas siempre a punto, a pesar de haber desterrado el horrendo asunto de las conversaciones normales y de los documentos visibles, y siempre la sombra, en un temor inventado, se cernía en torno a las trampillas selladas y las antiquísimas y enigmáticas torres sin ventana. Y aquí terminamos el capítulo 4, ¿vale? Y terminamos el focus y vamos con el break. ¿Y qué vídeos que estáis viendo de TikToks? Es que soy una señora mayor. El TikTok se me escapa. Los shorts en realidad también. Es que yo, si no me das un vídeo de 5 horas, no me lo disfruto. En segundos es como... me falta algo, ¿sabes? Pero bueno. Que ya digo que contra gustos, colores. Así que... Lo que sí que os puedo decir es una cosa. Sí soy. Que recientemente, el otro día, me di cuenta de que... esto igual da para más rato que lo que queda de break, pero bueno, que no soy tímida. El otro día llegué a la conclusión de que no soy tímida. Llevo toda la vida escuchando a todo el mundo decirme que soy tímida y yo me había creído que soy tímida. No soy tímida. No soy tímida. Soy selectiva. No, pero es que la definición de tímida era como que estás pensando en lo que la gente va a pensar de ti y por eso no, como que te cuesta hablar y tal, y te cuesta relacionarte. Pero no es mi caso. Lo que pasa es que yo solo me relaciono con gente que yo quiera relacionarme con esa gente. Pero eso, que no soy tímida. Que no lo soy. Que soy introvertida a veces, un poco. Ya no tanto, pero tímida no soy. Y lo que sí que soy, eso sí soy. Soy asocial, eso sí. Eso es lo que pasa. Que la gente no me gusta, pero es que tímida no soy. Y me hizo mucha gracia. Porque es eso, puedo ser callada, pero a lo mejor, normalmente, si yo me quedo callada puede ser por dos motivos. Primero, el primer motivo y el más mayoritario, no me interesa nada de lo que me estás diciendo. No me interesa ni tú ni lo que me dices. Ese es el mayor motivo. Y el motivo número 2, que a lo mejor sí que me interesa lo que estás diciendo, pero si tenemos una conversación entre, yo que sé, 5 personas, a mí no me gusta imponerme. Entonces, si alguien está hablando entre 2 personas y yo escucho normalmente, no me meto a decir, pues, bli, 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 bli. Pero no tengo problema en hablar. No me veis que no me callo.
Hello, como pista. ¿No veis que no me callo nunca? Que si me da rienda suelta, yo me puedo tirar eones hablando aquí sola. Con vosotros, pero entendedme. Hay algunos que son introvertidos con momentos extrovertidos. Es que es eso, no me considero extrovertida, es verdad. No soy extrovertida, suelo guardarme las emociones para mí. Sí que, pues eso, con la gente más cercana puedo dejar ver esas emociones. Sí. Pero te lo juro, lo prometo. Si yo no hablo con la gente es porque no me importa lo que ellos dicen. O no me importan ellos en general. Es como un... ¿Para qué? Quiero yo saber cosas de tu vida, no me interesa, lo siento. Y suelo desconectar o irme sin más a mi rincón. Sin embargo, con la gente que sí que me interesa, pues es eso, ahí sí, ahí sí. Es como, vale, aquí sí, bien, cuéntame. Y hablamos, y yo hablo con esa persona que me interesa. Aunque igual no la conozco, pero me interesa lo que me dice. O me parece interesante, yo qué sé, lo que sea. Que no soy tímida. Es un descubrimiento, ¿eh? No sé, porque primero tenemos esta costumbre de poner etiquetas a todo el mundo, ¿no? Que si eres vegano, que si eres no sé qué, mil cosas relacionadas con la sexualidad, que si aquello, que si no sé qué, o sea, tenemos nombres para 50 millones de cosas. Y cada cosa es más concreta que la anterior. Y cada día salen cosas más de estas. Y es como un... Y no sé, y te categorizan por las etiquetas que te han puesto. Y si tú no hablas mucho, pues eres tímido. A lo mejor no eres tímido. A lo mejor es que no me interesa una mierda lo que me dices. No había pensado nunca eso. Y es eso. Y yo me había creído que era tímida. Llevo toda la vida pensando que soy tímida. La gente me lleva diciendo desde que yo tengo uso de razón que soy tímida. Que no lo soy. Es como una liberación. No soy tímida. Nunca lo he sido. No soy así. Sí, y lo de ponerle etiquetitas a todo, eso me da para hablar 5 horas al respecto. Tan falta, tanta necesidad hay de etiquetarlo todo, de verdad. ¡Que no soy tímida! Os lo juro que fue todo un descubrimiento. Y lo descubrí porque estaba viendo un vídeo de una chica de YouTube que sube muchos vídeos así en plan motivacionales y también escribe y tenía un vídeo sobre la timidez, ¿no? Sobre que ella es tímida y cosas que ella había estado haciendo para dejar o intentar superar eso. Y cuando dijo lo que era ser tímida y cómo te sentías, era como un, yo no soy así, yo no soy eso, no soy tímida. Me hizo mucha gracia. O sea, fue como... que no soy, que yo no soy eso. Y busqué la definición y todo en la RAE. Dije, a ver, ¿qué dice el diccionario? Tímida. De hecho, lo tengo todavía abierto en el móvil para recordármelo. Que no soy esto. Soy otra cosa. Soy asocial, soy selectiva. Puedo ser callada, sobre todo si es eso, no me interesa lo que me dices. Pero no soy tímida. Sí, es eso, yo no soy ese caso, soy otra cosa diferente, pero tímida no. Tímida no. Además, sí que es verdad que a veces me cuesta decidirme, tomar decisiones, pero yo no creo que tenga que ver nada con ser tímida. Y, y normalmente si tengo una decisión clara, no me cuesta hacerlo, o sea, tiro muy para adelante. Tiro yo y tiro yo del carro si hace falta. Entonces, no sé, no creo que eso sean conceptos de gente tímida. Yo qué sé. Si yo tengo claro que alguien me gusta, por ejemplo, pues... A ver, cuando era adolescente no, ¿vale? Porque era muy tonta. Pero con el tiempo te das cuenta de cosas que quieres y dices, pues voy a ir a por ello. ¿Me gusta esta persona? Pues voy a ir a por ello. No me he quedado callada sin decir nada. No, voy a por ello.
Y ya veremos. Por poner eso como poner un ejemplo, pero una vez que yo ya he tomado la decisión de esto es lo que quiero, pues intento ir a por ello. Pues eso, no sé. En fin, que no soy tímida. Un aplauso para mí, que no soy tímida. Y ya está. En fin, esto lo descubrí la semana pasada y era como tengo que deciroslo en algún momento. Y entre unas cosas y otras se me había pasado completamente. En fin, que no soy tímida. Que no es así. No soy. Bien, el aplausito, toma. Y es eso, siempre está bien descubrir cosas de ti mismo. Aunque sean cosas que tú ya sabías, pero que igual no las habías interiorizado, pues está guay. Va, voy a poner otro tiempo de focus, que ya hemos pajareado bastante. ¿Vale? Vamos a poner media horita más. Es importante descubrir cosas sobre uno, sí. Y tanto. Y una cosa que también me resulta curiosa es el hecho de que piensas que te empiezas a conocer a ti mismo y que empiezas a descubrir cosas que igual no tenías tan claras y dices, vale, me conozco bien. Y luego siempre acabas descubriendo más cosas de ti mismo y cosas que te gustan que pensabas que igual no, y a la inversa, y no sé. Es bonito, ¿no? Ver ese cambio, ese crecimiento personal con el tiempo. Yo cuando descubrí que era un rinoceronte todo cambió. La verdad es que tiene sentido. Tiene que ser complicado ser un rinoceronte. No sé qué tal lo llevas. ¿Cómo es eso de tener aquí un cuerno? ¿Pincha? ¿Te sirve para rascarte? ¿Rascas bien los árboles con el cuerno? ¿Está bien afilado o qué? Va, vamos a leer, que me voy yo sola con la tontería. Vale, vamos a continuar con nuestro querido Lovecraft, ¿vale? Es tan grande como la de mis compañeros, pero bueno. Vale, ya está, ya está. Estamos serios. ¡Ey! Esperad, que está en pausi. El break, el focus está en pausa. ¿Qué queremos? ¿Quedarnos así atascados para siempre en media hora? Doble sentido. Siempre gustan los dobles sentidos. Vale. Estamos leyendo a Lovecraft, La sombra de otro tiempo. Empezamos el capítulo 5. Ese es el mundo del que cada noche mis sueños me traían, vagos ecos, intermitentes. No cuento con poder dar una idea exacta del horror y el espanto que concebían tales imágenes, pues esos sentimientos dependían sobre todo de algo completamente intangible, la inmensa impresión de que eran pseudo recuerdos. Como ya he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra estos sentimientos a base de explicaciones psicológicas racionales, y esa influencia atenuante fue en aumento gracias al sutil toque de la habitación que llega con el paso del tiempo. A pesar de todo, el vago terror progresivo me volvía momentáneamente de cuando en cuando. Sin embargo, no me envolvía como antes, y a partir de 1922 inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento. Yo aprovecho para ir a ducharme. Chachi, que vaya bien. Con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia, justo con los casos similares y las leyendas relacionadas con el tema, debían reunirse y publicarse en beneficio de la ciencia. Por lo tanto, preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto y los ilustré con rostros, esbozos de algunas de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaban de mis sueños. Estos artículos aparecieron periódicamente durante los años
1928 y 1929 en el Journal of the American Psychoanalytic Society. Nota 52. Véase... No, esa no es la nota 52, esta es la nota 52. En los tiempos de HPL no existía tal revista ni tal sociedad. Existía una American Psychological Association, perdón por mi inglés, que desde 1946 editaba la revista American Psychologist. Continuamos. Pero apenas despertaron interés. Mientras tanto, seguía anotando mis sueños, con gran esmero, aun cuando el material que se iba amontonando cada vez más alcanzaba enormes dimensiones verdaderamente psicológicas. El 10 de junio de 1934, la Psychological Society me envió una carta de inicio, que inició la fase culminante y más horrible de esta dura prueba completamente insensata. Llevaba el matasellos de Phil Vara, Australia Occidental, y la firmaba una persona que resultó ser, según averigüé, al solicitar información, un ingeniero de minas bastante destacado. El sobre incluía El sobre incluía unas instantáneas muy curiosas. Reproduciré el texto íntegramente para que todos los lectores que puedan comprender el tremendo efecto que produjeron tanto él como las fotografías. Durante un rato me quedé pasmado, sin dar crédito a lo que leía y veía, pues aunque habían pasado muchas veces que ciertas partes de las leyendas se habían amenizado, mis sueños debían de tener alguna base real en lo que apoyarse. No estaba preparado, a pesar de que todo, para enfrentarme nada más y nada menos que con un vestigio tangible de aquel inamigablemente mundo perdido en la noche de los tiempos. Lo más apabullante de todo eran las fotografías, pues allí, con frío e introvertilismo, realismo, se destacaban sobre un fondo arenoso sus bloques de piedra, desgastados, acanalados por el agua, erosionados por las tormentas, cuyas caras superiores ligeramente convexas y de inferiores ligeramente cóncavas revelaban su propia historia. Y cuando las examiné con una lupa, pude ver claramente, entre los desperfectos y los hoyos, los vestigios de aquellos enormes dibujos curvilíneos y aquellos jeroglíficos ocasionales cuyo significado había llegado a ser tan horroroso para mí. Pero he aquí la carta, que habla por sí sola. Profesor N.W. Bliss, American Society, 41 Street Ed número 30, Nueva York, Estados Unidos, 18 de mayo 1934. Dunfer. Nota 53. Homenaje al navegante, explorador e hidrófaro inglés William Dunfer, que entre 1679 y 1661 tomó parte en varias expediciones de bucaneros contra los establecimientos de América Española. En 1688 visitó New Holland, Australia, como siempre, sobrecargó y años después el gobierno británico le encargó explorar dicha isla como Nueva Guinea. En 1973 y 1977 realizó sendos viajes de circunnavegación. Entre sus obras cabe destacar A New Voyage Return of the World y su continuación, en la que realizaba por primera vez el término Mar Nonne como sinónimo de hombre abandonado en una isla desierta. Continuamos. Muy señor mío.
una reciente conversación con el Dr. E.M. Bolly de Perth y algunos periodistas que él acaba de enviarme con los artículos publicados por usted, me aconsejaban informarle de ciertas cosas que he visto en el gran desierto arenoso, situado al este de nuestros yacimientos de oro. Al parecer, según las peculiares leyendas acerca de ciudades antiguas, construidas con sillares enormes, y los extraños dibujos y jeroglíficos que ustedes describen, debo haber encontrado algo muy importante. Los negros australianos. Nota 54. En inglés, Black Fellows, nombre con el que se conocía al principio los primitivos pobladores de Australia. Más tarde, al comprobarse que no eran negros ni indios, la denominación cambió por aborígenes australianos. Lovecraft admitía que eran bastante diferentes a los negros. Vaya. Pero los consideraba igualmente inferiores o incapaces de ser civilizados. Gente racista. Continuamos. Los negros australianos siempre han hablado mucho de unas grandes piedras con marcas y parecen tenerles un miedo terrible. Las relaciones de algún modo con una leyenda acerca de Butai, el gigantesco anciano que yace dormido bajo tierra desde hace mucho tiempo, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos y que algún día despertará y devolverá al mundo. Nota 55. Este dato está tomado directamente del artículo sobre Australia en la Enciclopedia Británica. Continuamos. Hay algunos relatos muy antiguos y casi olvidados sobre enormes habitados subterráneos, construidos con grandes piedras, cuyos pasadizos conducen cada vez más abajo, y en los que han sucedido cosas horribles. Los negros australianos afirman que, en una ocasión, algunos guerreros que huían de una batalla bajaron por uno de esos pasadizos y nunca regresaron. Pero unos vientos tremendos empezaron a soplar desde aquel lugar después de que bajaran. Sin embargo, por lo general, esos nativos no dicen nada más. Lo que yo tengo que decirle es mucho más que eso. Hace 2 años, cuando estaba realizando prospecciones en el desierto y unas 500 millas, algo más de 800 kilómetros al este, encontré una serie de trozos de piedra labrada de un tamaño aproximadamente de 3 por 2 por 2 pies, que viene siendo 91,5 por 61 por 61 centímetros, muy erosionados y llenos de hoyitos. Al principio no pude encontrar ninguna de las marcas de las que hablaban los negros australianos, pero al examinarlos con más determinación pude distinguir unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles a pesar de la erosión. Eran unas cuevas peculiares, exactamente como las de los negros habían tratado de describir. Creo que debía haber unos 30 o 40 bloques, aunque casi totalmente cerrados en la arena, y todos ellos en un área de tal vez un cuarto de milla, unos 400 metros a la redonda. Pero los vi, eché un vistazo alrededor con determinados por si había más y escuché un cuidadoso cálculo aproximado del lugar aproximado con mis instrumentos. Asimismo, saqué varias fotografías de los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, que le incluyó en la carta para que las vea. Entregué mi información a las fotos y las autoridades de Perth, pero no han hecho nada con ello. Luego conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en el Journal of American Psychological Society, y un momento dado mencioné por casualidad las piedras.
Se mostró sumamente interesado y cuando le enseñé las fotos, se entusiasmó y me dijo que las piedras y las marcas eran exactamente iguales a las de la mampostería que usted había soñado y había visto desde descritas en leyendas. Pensó escribirle a usted, pero le fue derogado. Mientras tanto, me envió la mayoría de las revistas en donde aparecieron sus artículos, y al ver sus dibujos y descripciones, inmediatamente comprendí que mis piedras son sin duda el mismo tipo al que usted alude. Podrá apreciarlo en las fotos que le envío. Más adelante se lo ratifico al señor Dr. Boyle en persona. Ahora comprendo lo importante que es todo esto para usted. Sin duda nos hallamos entre los vestigios de una civilización desconocida más antigua de lo que cabe imaginar y que ha sido de fase a las leyendas que usted menciona. Como ingeniero de minas, tengo algunos conocimientos de geología y puedo asegurarle que esos bloques son tan antiguos que me asusta solo pensarlo. En su mayor parte son la arenisca y granito, aunque solo puedo pensarlo. En su mayor parte, estoy leyendo la misma frase, son de arenita y granito, aunque solo uno de ellos está formado casi todo con total seguridad por una rara especie de cemento u hormigón. Todos ellos muestran señales de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiese estado sumergida y hubiera emergido de nuevo al cabo de mucho tiempo. Todo desde que esos bloques fueron labrados y utilizados. Se trata de cientos de millones de años, o sabe Dios cuánto más. No quiero ni pensarlo. En vista de su de su concienzudo trabajo para averiguar el origen de las leyendas y todo lo relacionado con ellas, no dudo que querrá dirigirse una expedición al desierto para realizar algunas excavaciones arqueológicas. Tanto el Dr. Bonley como yo estamos dispuestos a colaborar en esta tarea. Si usted o alguna organización que conozca puede proporcionar los fondos necesarios, puedo reunir una docena de mineros para llevarlo a cabo la excavación más pesadas, pues los negros no servirán para nada, ya que he descubierto que se sienten un temor casi maníaco hacia ese lugar en concreto. Boyle y yo no hemos dicho nada a nadie, ya que consideramos que es usted, por supuesto, a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento o honor. Desde Pilbarra podemos llevar a las zonas de la excavación en 4 millas, en unos 4 días en tractor, pues los necesitamos para transportar nuestros aparatos. El lugar se encuentra algo al sureste de la pista trazada en 1873 por Walbur. Nota 56. El comandante inglés Peter Egerton Warburg fue uno de los primeros exploradores del continente australiano que atravesó de parte a parte. Continuamos. Y a 100 millas, unos 170 kilómetros, al sureste de Johannes Prime, podíamos embarcar el equipo y remontar el curso del río de Grey, en lugar de partir de Pilbara. Pero todo eso se puede discutir más adelante. Las piedras están situadas aproximadamente a 22 grados 3 rayita minutos, segundos, entenderé, 3 minutos, 14 segundos, latitud sur, y 125 grados 0 minutos 39 segundos longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Lo mejor es que la expedición se lleve a cabo en invierno, julio, agosto. Recibiré con agrado cualquier correspondencia suya sobre este tema y estoy verdaderamente deseoso de participar en cualquier proyecto que pueda usted concebir. Después de haber examinado sus artículos, me siento hondamente impresionado por la gran importancia de todo este asunto. El Dr. Boyle le escribirá más adelante.
Si desea usted comunicarse conmigo rápidamente, puede cablegrafiar a Perk y su cable me lo transmitirá por radio. Quedo a la espera de sus propias noticias. Reciba mi más atento saludo. Robert B.F. Manscasey. La prensa informó de gran parte de las repercusiones inmediatas de esta carta. Tuve mucha suerte al conseguir el apoyo de la Universidad de Miskatonic y resultó inmensamente de ayuda de Mr. Mackenzie y del Dr. Boyle para resolver todos los problemas que surgieron en la lejana Australia. No quisimos dar demasiadas explicaciones públicas sobre nuestros propósitos, ya que todo el asunto se había presentado a un tratamiento jocoso por parte de la prensa sensacionalista. Por consiguiente, los reportajes impresos fueron escasos, aunque apareció lo suficiente para anunciar que buscábamos ciertas ruinas australianas y hacer la crónica de nuestros diversos preparativos. Me acompañaron los catedráticos William Dyer, del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de la expedición de la Antártida organizada por nuestras universidades en 1930-1931. Nota 57. Véase en las montañas de la locura. Ya hemos visto en la montaña de la locura. Continuamos. Ferdinand C. Aslin, del Departamento de Historia Antigua, y Tyler M. Freeborn, del Departamento de Antropología, junto con mi hijo, Wingate. Mi corresponsal, Mackenzie, vino a Arkham a principios de 1935 y colaboró en nuestros últimos preparativos. Resultó ser un hombre de unos 50 años, enormemente competente y afable, con una cultura digna de admiración y muy acostumbrada a viajar por Australia. Había dejado varios tractores esperándolos en Filbarra y fletaron un buque de carga a vapor de poco calado para retomar el frío hasta este lugar. Estábamos preparados para excavar de un modo metodológico y con sumo cuidado, cribando cada partícula de arena sin alterar la posición original de ninguno de los objetos que pudiéramos descubrir. Zarpamos de Boston a bordo del Resonier Lexington el 28 de marzo de 1935 y tuvimos un viaje relajado atravesando el Atlántico y el Mediterráneo, pasando por el Canal de Suez hasta el Mar Rojo y cruzando el Océano Índico hasta llegar a nuestro objetivo. Huelga decir que hasta qué punto me deprimió la vista de la costa baja y arenosa de Australia Occidental y cómo detesté la rudimentaria población y los inhóspitos yacimientos de oro donde cargamos los tractores. El Dr. Bowie, que nos recibió, resultó ser bastante mayor, agradable e inteligente, y sus conocimientos de psicología le llevaron a entablar largas discusiones con mi hijo y conmigo. Cuando nuestro grupo de 18 personas emprendió por fin la traqueteante marcha por las áridas leguas de arena y roca, la mayoría de nosotros sentíamos una extraña mezcla de incomodidad y exasperación. El viernes 31 de mayo, vadeamos un fuerte del río de Grey y nos adentramos en el reino de la desolación absoluta. Un auténtico terror se fue apoderando de mí a medida que avanzábamos hacia aquel verdadero escenario del mundo ancestral de mis leyendas. Un terror inspirado, por supuesto, por el hecho de que mis perturbadores sueños y pseudo recuerdos me seguían acosando cada vez con más fuerza. Fue el lunes 3 de junio cuando vimos por primera vez los bloques medio enterrados. No puedo describir la emoción con que toqué con mis manos un fragmento de aquella mampostería ciclópea, igual
en todos los sentidos a los bloques de los muros de los edificios de mis sueños. En su superficie había huellas evidentes de haber sido esculpidas, y mis manos temblaron al reconocer parte del diseño decorativo, curvilíneo, para mí tan horrible, después de tantos años de atormentadas pesadillas e investigaciones desconcertantes. Un mes de excavaciones nos proporcionó 1250 bloques, en diversos estados de deterioro y desintegración. En su mayoría se trataban de megalitos esculpidos, curvados por arriba y por abajo. Una minoría eran de menor tamaño, más planos y de superficies lisas, tallados en forma cuadrada u octagonal, como los de los suelos y pavimentos de mis sueños, mientras que unos pocos eran extraordinariamente pesados y estaban curvados e inclinados de tal manera que hacían pensar en que podían haberse utilizado en la construcción de bóvedas o crucerías, o formando parte de marcos de ventanas redondas. Cuanto más profundo excavábamos, más hacia el norte y al este, encontrábamos más bloques, aunque seguíamos sin descubrir ningún indicio de conformidad entre ellos. El profesor Drake estaba asombrado por la inconmensurable edad de aquellos fragmentos, y Freedom halló vestigios de símbolos que se ajustaban enigmáticamente a algunas leyendas papúes y polinesias de la antigua infinita. El estado en que se hallaran los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban ponían de manifiesto vertiginosos ciclos de tiempo y levantamiento geológicos de violencia cósmica. Disponíamos de una avioneta y a menudo mi hijo Wingate subía a diferentes alturas para explorar el desierto de roca y arena, en busca de borrascas siluetas para explorar el desierto de roca y arena. Vuelvo a leer la misma frase. En busca de siluetas de gran escala, desniveles de terreno o rastros de bloques dispersos. Sus resultados fueron prácticamente negativos, pues cada vez que creía haber vislumbrado alguna señal significativa en el siguiente viaje, comprobaba que había sido reemplazada por otra igual de inconsciente, a consecuencia de los desplazamientos de la arena, arrastrada por el viento. Sin embargo, una o dos de estas indicaciones efímeras me afectaron de un modo extraño y desagradable. Parecían, en cierto modo, encajar horriblemente con algo que yo había soñado o leído, pero ya no podía recordar. Daban una tremenda sensación de pseudo-familiaridad, que no sé por qué me hizo echar un vistazo sigilosamente y con terror a aquel abominable terreno estéril situado al norte y al noreste. Alrededor de la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones acerca de aquella zona del noreste. Sentía terror y a la vez curiosidad. Pero más que eso, era como una ilusión persistente y desconcertante de todo aquello que lo recordaba. Probé toda clase de recuerdos psicológicos para quitarme esas ideas de la cabeza, pero no tuve éxito. Además, empecé a padecer de insomnio, pero casi me alegré de ello, porque así acortaba mis periodos de sueño. Adquirí la costumbre de dar largos paseos, yo solo por el desierto, a altas horas de la noche, por lo general hacia el norte o al noreste, a donde mis extraños y nuevos impulsos parecían empujarme sutilmente. A veces, en esos paseos, me tropezaba con fragmentos casi enteramente de mampostería antigua. Aunque se veían menos bloques allí que en el lugar donde habíamos empezado a excavar, estaba seguro de que debían abundar bajo la superficie. El terreno estaba a menos altura que nuestro campamento, y los fuertes vientos predominantes amontonaban la arena formando
fantásticos montecinos, dejando al descubierto algunos vestigios de rocas antiguas y cubriendo otros. Yo estaba deseoso de un modo extraño de extender las excavaciones de aquella zona y al mismo tiempo tenía lo que pudiera revelar. Por supuesto, me estaba poniendo bastante mal, peor todavía, porque no podía explicar el porqué. Como muestra del pesimismo estado de mis nervios, podría mencionar mi reacción ante el extraño descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue la noche del 11 de julio, cuando la luz de una gran gibosa inundaba los misteriosos montículos con una extraña palidez. Desviándome un poco más allá de mis límites habituales, me tropecé con una piedra grande, que parecía muy distinta a cuantas habíamos encontrado hasta entonces. Estaba casi completamente cubierta, pero me agaché y quité la arena con las manos. Luego la examiné cuidadosamente a la luz de la luna con la ayuda de mi linterna eléctrica. A diferencia de las otras rocas grandes, esta estaba tallada perfectamente a escuadra, sin superficies cóncavas ni convexas. Parecía también ser de un tipo de basalto negro, completamente distinto al granito, a la arenisca y al despodrado hormigón de los fragmentos que ya conocíamos. De pronto me puse de pie, di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia el campamento. Fue una huida completamente inconsciente e irracional, y solo cuando estuve cerca de mi tienda me di cuenta de por qué había huido. Entonces se me ocurrió. Aquella extraña piedra negra era algo que había soñado y sobre lo que había leído, y estaba relacionado con los más espantosos horrores de las leyendas de hace tantos eones. Era uno de los bloques de aquellas antiquísimas mamposterías basálticas que tanto temor inspiraba a la fabulosa gran raza. Formaba parte de las ruinas de las altas torres sin ventanas que construyeron aquellas siniestras y malignas criaturas semimateriales, que pululaban en los abismos inferiores de la tierra, y contra cuyos poderes invisibles y parecidos al visión fueron selladas las trampillas y apostaron centinelas día y noche. Permanecí despierto toda la noche, pero al amanecer me di cuenta de que me di cuenta de lo necio que había sido al dejar que me afectara la sombra de un mito. En lugar de ausentarme, debía haber sentido entusiasmo ante mi descubrimiento. A la mañana siguiente, conté a los demás mi hallazgo, y Drake, Freeborn, Boyle, mi hijo y yo salimos a ver aquel bloque anómalo. Sin embargo, fracasamos. Yo no tenía una idea muy clara acerca de la situación de la piedra, y el viento había alterado por completo los montículos de arena. Shit. Vale. Y por aquí vamos a terminar el tiempo de focus. Y vamos a poner el tiempo de break. ¿Qué os está pareciendo Lovecraft? Este de relato, concretamente. Que no me acuerdo ya de su nombre. ¿El que susurra en el tiempo? No, ¿me estoy inventando muy fuerte? Sí. La sombra de otro tiempo. Empezaba por ese. El que susurra en la oscuridad es otro. Pero precisamente hay cosas que me están recordando bastante a otros relatos, como el que susurra en la oscuridad o el del experimento de... Creo que era del experimento de Charles Warren, o me estoy confundiendo con otro. No lo sé. Hay algunos que se parecen bastante. Todos en general tienen como puntitos en común, que supongo que es como cosa de... Hola, soy este autor. Que creo que esta es la primera vez en mi vida que he cogido y he leído toda la narrativa de un autor como tal. Que es verdad que ha habido como, vale, este autor me gusta y a lo mejor he leído varios libros de él. Con Sanderson sí que lo quería hacer muy fuerte, pero eso es un plan que lo he dejado aparcado para el futuro, para darle tiempo al señor que escriba todo lo que tenga que escribir. Pero sé que no me voy a resistir mucho más, es algo que estoy deseando hacer. Pero bueno,
eso, que a lo mejor me he leído como, no sé, una saga o algún otro libro más de un autor, pero ya está. Y nunca había leído pues todo, absolutamente toda la biografía de este señor. Biografía no es la palabra correcta. Vosotros me entendéis. Narrativa. Maybe. No sé si es eso la palabra que buscaba, pero bueno. Todos los libros del señor, vaya, libro, relato, lo que sea, todo lo que hubiera escrito en su vida, es algo que nunca había hecho. Y no sé, estoy contenta. La verdad es que ha sido toda una experiencia. Yo hablo como si ya lo hubiera terminado, porque claro, lo que queda ya es una parte insignificante en comparación con todo. Entonces, no creo. Nunca has hecho eso tampoco, de leer a todo de un autor. Es que en realidad, aunque te guste un autor, no, que te guste un libro de un autor no significa que te vayan a gustar los otros. Entonces, excepto con Sanderson, creo. Pero eso, no sé, es algo que nunca había hecho y ha estado bien, ha sido una bonita experiencia. Creo que ha sido mejor hacerlo pues ahora que tengo más paciencia y me tomo las cosas con más calma que yo que sé, hace 10 años. Hace 10 años no creo que hubiera sido capaz de leer a Lovecraft, no lo sé. Igual ni siquiera me hubiera planteado. Bueno, no lo leí, ¿no? Hace 10 años, entonces ya es por algo. Pero eso, no sé. Pues soy muy cabezota, ¿no? Y siempre lo he sido. Y siempre me ha gustado el hacer las cosas por orden y completar todo. Pero no sé, yo eso hace, no me acuerdo si fue hace 10 años, fue hace 5 o hace 8, yo qué sé. Me leí un pequeño librito que era muy chiquito, que era de algunos relatos de Lovecraft. Y ya está. Y yo con eso ya me quedé tranquila. Y ese fue mi primer contacto en realidad con Lovecraft. Sí, son las cositas que van cambiando. Para mejor. Pero que sí. ¿Lo terminaste? Todavía no. Todavía no. Vamos a seguir ahora un poquito más. Pero es que es eso, queda tan poco, era lo que estaba diciendo, que es despreciable. En comparación con esto. El tocho este. Y que no es uno, que está en la segunda parte, ¿lo veis? Ahí hay un 2 ahí, en algún lugar. Sí, hay un volumen 2, ¿lo veis? El volumen 1 ya lo hemos leído. Este es el volumen 2. Y ya os digo, a puntico de terminar estamos. Si veis que todavía falta, pero es que en realidad no, porque hay como 100 páginas que son notas de los editores, o más de 100 páginas. Sí, ahora mismo esto terminaría dentro de unas 70 páginas, como mucho. Sí, 60, perdón, 60 páginas. Entonces, en lo que leemos ahora y lo que yo lea esta semana, esto se terminó. Ya os avisaré cuando lo termine, pero esto se termina. Se termina esta semana seguro. Tampoco. Eso lo tiras desde el espacio y destruye la Tierra. ¿Cómo puede pesar tanto un libro? De verdad, me lo pregunto. ¿Cómo puede ser tan pesado? Es súper incómodo. O sea, es precioso, pero es súper incómodo. Me encantan las ediciones de Valdemar, pero ¿pueden ser más incómodas para leer? No. 60 páginas, sin contar las que quedan de las notas de los editores, que ya son poquísimas. En esta semana lo termino. Segurísimo. Segurísimo. Así que ya tengo que andar comprando Drácula para el siguiente directo. Lo empezaremos juntos a ver si... Sí, la idea sería empezarlo juntos, porque claro, ese libro no lo tocaré más. O sea, será solo el libro de los directos de lectura. Y yo ya leeré otras cosas en mi tiempo libre. Así que vamos a seguir, ¿vale? Vamos a darle un poquito más. Vamos allá. La sombra de otro tiempo. Capítulo 6. Llegó ahora a la parte crucial y más difícil de mi relato. Tanto más difícil cuanto que no estoy completamente seguro de que sea cierta.
a veces, siento la inquietante convicción de que no fue un sueño o una ilusión. Y es esa impresión, considerando las formidables implicaciones que provoca mi experiencia, si fuese cierta, la que me impulsa a dar este testimonio. Mi hijo, experto psicólogo que conoce mi caso mejor que nadie y se muestra favorable al mismo, será el primero en juzgar lo que quiero decir. En primer lugar, permítesame esbozar el aspecto externo del asunto, que mis compañeros de expedición ya conocen. En la noche del 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me retiré temprano, pero no pude dormirme. Me levanté un poco antes de las 11 y, aquejado como de costumbre por aquella extraña sensación, con respecto al terreno situado hacia el noreste, salí a dar uno de mis característicos paseos nocturnos. Y cuando, alborotando los alrededores del campamento, vi y saludé a una persona, un australiano llamado Tupper, nota 58. Según contó por carta a Clark Axton Smith, en noviembre de 1934, cuando ya no habían empezado a escribir este relato, llegó a manos de Lovecraft una carta escrita hacia 1853 por el tío abuelo de su amiga recién fallecida, Edith Minette. El horror de Dunwich. Véase las notas del horror de Dunwich y la sombra sobre Innsmouth, llamado George Washington Tupper, protector en California en la época de la fiebre del oro. Continuamos. La luna, que acababa de entrar en cuarto menguante, brillaba en el cielo, despejada y bañada de aquellas arenas ancestrales, con un fulgor pálido, leproso. No sé qué, por qué se parecía infinitivamente nefasto. Ya no hacía viento, ni volvió a soplar durante 5 horas, como puede atestiguar suficiente Tupper y los otros. Pero no durmieron en toda la noche. El australiano me vio caminar a toda prisa a través de los pálidos montículos guardianes de secretos hacia el noreste. A eso de las 3:30 de la mañana empezó a soplar con fuerza el viento, que despertó a todo el campamento y derribó 3 tiendas. No había nubes en el cielo y el desierto brillaba todavía más abajo, leproso, claro de luna. Cuando el grupo de expediciones fue a reconocer las tiendas, notaron mi ausencia. Pero, habida cuenta de mis anteriores paseos, aquella circunstancia no alertó a nadie. Y sin embargo, no menos de 3 hombres, todos ellos australianos, parecieron notar algo siniestro en el ambiente. Matkins le explicó al profesor Freedom que aquel temor estaba relacionado con el folclore de los negros australianos. Los nativos habían urdido una ruidosa serie de mitos malignos acerca de los fuertes vientos, que muy de vez en cuando barrían las arenas bajo un cielo despejado. Se rumoreaba que tales vientos soplaban desde grandes habículos de piedra bajo tierra, donde habían sucedido cosas terribles y que nunca se dejaban notar, más que con cerca de los lugares donde estaban diseminadas las grandes piedras marcadas. Cerca de los 4 cesó el vendaval tan rápidamente como había empezado, dejando unos montículos de arena de nuevas y desconocidas formas. Eran ya más de las 5 y la luna turgente y fabulosa se ocultaba en el poniente. Cuando entré en el campamento tambaleándome, sin sombrero, con la ropa hecha jirones, el rostro rasguñado y ensangrentado, y sin mi linterna eléctrica,
la mayoría de los hombres. Pero bueno, muchas gracias por el follow, Saúl. Bienvenido. Ahora eres un agente del caos. Estaba leyendo a Lovecraft. Voy a seguir, ¿vale? Estoy leyendo La sombra de otro tiempo. Continuamos. Al verme en este estado jadeante y casi enloquecido, llamó al Dr. Boyd y entre los dos me metieron en mi cama de campaña y me pusieron cómodo. Mi hijo, despertado por el revuelo, pronto se unió a ellos y entre todos me obligaron a permanecer echado y a intentar dormir. Pero no me pude dormir. Me hallaba en el estado de excitación extraordinario, distinto a cuanto había parecido anteriormente. Al cabo de un rato, insistí en hablar y expliqué con nerviosismo y detalladamente mi estado. Les conté que había sentido cansado y me había tumbado en la arena para descabezar un sueño. Tuve unos sueños, les dije, todavía más espantosos que los de costumbre. Y cuando me despertó el repentino vendaval, mis nervios sobreexcitados estallaron. Huí preso del pánico, tropezando con las piedras medio enterradas, y de ese modo adquirí ese estado andrajoso y desaliñado. Debí quedarme dormido durante mucho tiempo. De ahí las largas horas de ausencia. De todas las cosas extrañas que había visto o padecido, no insinué absolutamente nada, ejerciendo en cuando a eso el mayor dominio de mí mismo. Pero hablé en cambio de parecer con respecto al plan de la expedición y pedí encarecidamente la inducción de todas las excavaciones en dirección noreste. Las razones que aduje eran a todas luces poco convincentes, pues mencioné la carencia de bloques, el deseo de no ofender a los mineros supersticiosos, una posible escasez de fondos de la universidad y otras falsedades o procedencias. Como es natural, nadie prestó la menor atención a mis nuevos deseos, ni siquiera a mi hijo, cuya preocupación por mi salud era evidente. Al día siguiente me levanté y estuve dando vueltas por el campamento, pero no tomé parte de las excavaciones. Viendo que no podía dejar de detenerse las obras, decidí regresar a casa lo antes posible, dando el estado de mis nervios, y le hice prometer a mi hijo que me llevaría la avioneta a Perk, a 1000 millas, unos 1600 kilómetros al sureste. En cuanto hubiera inspeccionado la zona que yo quería que dejaran en paz, pensaba que si lo que yo había visto estaba todavía a la vista, podía intentar que les sirviera de advertencia a mis compañeros a una costa de hacer el ridículo. Había la posibilidad de que los mineros conocieran las leyendas locales, me apoyaban. Accediendo a mis deseos, mi hijo hizo un reconocimiento aquella misma tarde, sobrevolando todo el terreno que yo podía haber recorrido en mi paseo. Sin embargo, nada de lo que yo había descubierto permanecía a la vista. Se trataba de nuevo de lo mismo que había ocurrido con el bloque de basalto anómalo. La arena arrasada por el viento había borrado cualquier rastro. Por un momento, casi lamenté haber perdido cierto objeto pavoroso en mi resuelta huida. Pero ahora sé que dicha pérdida fue una suerte para mí. Todavía puedo seguir creyendo que toda mi experiencia fue una simple ilusión. Sobre todo, si, como espero fervilmente, jamás descubre ese abismo infernal. Wingate me llevó a Perk el 20 de junio, aunque se negó a abandonar la expedición y volver a casa. Permaneció conmigo hasta el 25 de julio, día que el Pavor zarpó rumbo a Liverpool. En estos momentos, en el camarote del Express, después de reflexionar mucho y desempedradamente sobre todo el asunto, he decidido que al menos mi hijo debe de ser informado. De él dependerá de si se da una más amplia difusión.
Para salir al paso de cualquier eventualidad, he preparado este resumen de mis antecedentes, que los demás ya conocen de modo intermitente. Y a continuación contaré, lo más brevemente posible, lo que pareció ocurrir durante mi ausencia del campamento aquella espantosa noche. Cuando los nervios de punta y aberrado por una especie de anhelo perverso por aquel inexplicable pavoroso y pseudo... yo puedo, es una palabra muy larga, pero podemos. Pseudo-memotérnico, impulso hacia el noreste, seguí caminando con dificultad bajo la malévola y ardiente luna. Por todas partes vi, medio ocultos por la arena, aquellos prísmicos bloques ciclópeos, abandonados desde hacía indecibles y olvidados eones. La edad incalculable y el inquietante horror de aquel yelmo monstruoso, empezando a oprimirme como nunca, y no pude evitar recordar mis exasperados sueños, las espantosas leyendas en los que se basaban, y el actual temor de los nativos y los mineros en relación con el desierto y sus piedras esculpidas. Y sin embargo, seguí caminando, penosamente, como si acudiese a una cita inquietante, cada vez más abrumado por desconcertantes fantasías, impulsos y recuerdos. ¿Cómo que cuerpos? Pensé en alguno de los posibles contornos de las filas de las piedras que mi hijo había visto desde la avioneta y me pregunté por qué razón me parecía al mismo tiempo tan ambiciosas y tan familiares. Algo estaba tratando de desencajar la puerta en mi memoria, mientras otras fuerzas desconocidas pronunciaban mantenerla atrancada. Era una noche sin viento y la arena pálida se combaba hacia arriba. Y había abajo con las heladas olas del mar. No llegaba a rumbo fijo, pero no sé por qué. Caminaba inexorablemente como si me irguiera el destino. Mis sueños inundaban el mundo ágil, de manera que cada megalito hinchado en la arena se me antojaba que formaba parte de las infinitas habitaciones y pasillos de mampostería prehumanos, cubiertos de bajorrelieves jeroglíficos y simbólicos, que conocían de sobra por los años que fui mente cautiva de la gran raza. Por momentos me parecía que aquellos horrores eran cónicos, omniscientes, yendo y viniendo de sus faenas habituales, y temía bajar la mirada por completo, a verme a mí mismo convertido en uno de ellos. Sin embargo, todo el tiempo veía los bloques cubiertos por la arena, tan bien como las habitaciones y los pasillos, la malévola y ardiente luna, tan bien como las lámparas, el luminoso cristal, el interminable desierto, tan bien como los helechos y la cica ondulante de más allá de las ventanas. Estaba despierto y soñando al mismo tiempo. No sé durante cuánto tiempo o hasta dónde, o realmente en qué dirección exacta había caminado, cuando divisé por primera vez el montón de piedras descubiertas por el viento diurno. Nunca había visto un grupo tan grande de piedras en un solo lugar. Y eso me impresionó tanto que de pronto se desvanecieron todas las visiones de tantos fabulosos eones. Otra vez no había más que el desierto, de luna, malévola y de cientos y de tiestos de un pasado insospechado. Me acerqué y me detuve y proyecté la luz de mi linterna eléctrica sobre el montón de piedras derrumbadas. El viento se había levantado el montículo, dejando al descubierto una cantidad de megalitos pequeños y redondeados de madera irregular y fabricados algo menores de unos 40 pies, 12 metros de diámetro, y entre 2 y 8 pies, 70 centímetros y casi 2 metros y medio de altura. Desde el primer momento me di cuenta de que había algo completamente sin precedentes en aquellas piedras. No solo un número absolutamente inaudito, sino que había algo en los trazos del dibujo desgastado por la arena que me detuvo cuando las escudriñaba bajo la luna,
refulgiendo por mi linterna. No se trataba de que fueran básicamente distintos de las primeras muestras que había encontrado. Era algo mucho más sutil que eso. No tuve esa impresión cuando miré cada bloque aislado, solamente cuando recorrí con la vista varios de ellos simultáneamente. Entonces, por fin caí en la cuenta de la verdad. Los dibujos curvilíneos de muchos de aquellos bloques estaban estrechamente relacionados. Formaban parte de un mismo motivo ornamentado. Por primera vez había tropezado en aquel desierto sacudido por el paso de eones, con una gran cantidad de mampostería que conservaban su emplazamiento original, derrumbada y fragmentada. En cierto, pero a pesar de que todo subsistía sin duda alguna. Sumiéndome en un trabajo, trepé penosamente por el montón de piedras, quitando la arena con las manos de cuando en cuando y procurando en todo momento interpretar las variaciones de tamaño, forma, estilo y relaciones mutuas de los dibujos. Al cabo de un rato pude adivinar vagamente la índole de aquella construcción del pasado y de los dibujos que un día cubrieron las vastas superficies de la mampostería primitiva. La perfecta identidad del conjunto con algunas de mis visiones en sueños me horrorizó y me desconcertó. Aquello fue hace mucho tiempo. Un corredor ciclópeo de 30 pies, algo más de 9 metros de alto, pavimentado con losas octogonales y sólidamente abovedado por arriba. A la derecha se abrirían las habitaciones y en un extremo más alejado uno de aquellos extraños planos inclinados descendería hasta profundidades todavía mayores. Sufrí un violento sobresalto al ocurrírseme aquella idea, ya que no podía haberla proporcionado únicamente la visión de aquellos bloques. ¿Cómo sabía yo que ese corredor debía de haber estado bajo tierra? ¿Cómo sabía que la trampa de subida tenía que haber estado detrás de mí? ¿Cómo sabía que el largo pasillo subterráneo que conducía a la plaza de las columnas debía haber sido situado a mi izquierda, un piso por encima de mí? ¿Cómo sabía yo que la sala de máquinas y el túnel hacia la derecha, que llegaban hacia los archivos centrales, debían estar situados 2 plantas más abajo? ¿Cómo sabía que había una de aquellas horribles trampillas selladas al final del mismo, 4 plantas más abajo? Desconcertado por aquella irrupción del mundo de mis sueños, me di cuenta de que estaba temblando y bañado en un sudor frío. Luego, como último detalle intolerable, sentí que una debida e insidiosa corriente de aire frío ascendía desde una depresión cercana al centro del montón de rocas. Inmediatamente, como antes, mis visiones se descentralizaron de nuevo. Solo veía el maleficio claro de luna e inquietante desierto y el extraño tumulto de mampostería paleóloga. Me enfrenté a algo real y tangible, aunque cargado de infinitas sugerencias de oscuro misterio, pues aquella corriente de aire solo podía identificar una cosa, que dejado de los desbordados bloques de la superficie, había un abismo oculto de gran tamaño. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las siniestras leyendas de los negros australianos acerca de los enormes habitáculos subterráneos entre los megalitos, en donde suceden cosas horrorosas y nacen los vendavales. Luego me vinieron a la memoria mis propios sueños y sentí que sombríos serios recuerdos se agolpaban a mi mente. ¿Qué clase de lugares había estado? ¿Qué prística e inconsiderable fuente de ciclos mitológicos seculares
y de observaciones pesadillescas estaba a punto de descubrir. Solo vacilé un momento, pues me movía algo más que la curiosidad y el celo científico, oponiéndose a mi creciente terror. ¡Chan, chan! Y aquí hemos terminado el tiempo de focus y por aquí vamos a dejar Lovecraft hoy. Vale. Dios, estaba mirando a ver si terminaba ya este relato porque sé que este no es el último, sé que hay otro. Pero no, todavía no. Así que voy a dejar el libro en un lugar seguro. Y nos vamos a despedir ya, ¿vale? Porque yo me tengo que ir a hacer la comida. ¡Holi! Soy otra vez. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Y si es así, darle like, campanita, suscribiros, todas estas cosas. Y ya habéis visto o escuchado que este es el último directo leyendo a Lovecraft, ¿vale? Que voy a subir como tal. Este es el último directo que hice, vídeo. Leyendo en voz alta, ¿vale? El resto del libro que quedaba, el final de este relato lo terminé yo y el último de todos también, que era ya más cortito, lo terminé yo ya fuera de cámara. Ya me lo devoré porque es que no podía aguantar. Y nada, espero que os haya gustado y dejadme en los comentarios, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué os parece Lovecraft, este relato, si os gusta, cuál es vuestro preferido, lo que sea, dejádmelo ahí. Y nada, que para mí ha sido un viaje bastante largo leer a Lovecraft, ha sido más o menos como un año de mi vida leyendo a este señor y soy muy feliz. Y sí que es verdad que estoy subiendo, bueno, subí otro vídeo respecto a Lovecraft para principiantes y estoy preparando otro con el top, ¿vale? De mis relatos de Lovecraft que subiré en el canal en cuantito lo tenga, pero se está alargando un poco hacerlo, pero bueno, lo tendremos. Y nada más, como habéis escuchado en este mismo vídeo, lo siguiente en cuanto a sala de lectura será Drácula, ¿vale? Así que espero que también os guste, porque yo, como sabéis que vengo del futuro, me está gustando muchísimo Drácula, os está siendo un tema de chachi guay. Así que nada más, haced cosas que queráis hacer, ¿vale? Porque cada segundo cuenta. Adiósito.